En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Y buenos días a todos. Hoy sábado por la mañana, de nuevo con el croissant en la mano, el cafelito recién tomado y con muchísimas ganas de empezar el día con fuerza y traeros un contenido que además hoy va a ser espectacular. Quedaros pegados hoy a la emisora porque os va a encantar lo que os vais a encontrar hoy. Vamos a tratar un tema que a todos nos da mucho miedo, y hablando de miedo, son sesgos, es el ser humano, es la psicología del inversor. Por ello, os recomiendo que os quedéis pegados, que va a estar espectacular el día. Vamos a por ello. Y por ello, como siempre, pues cuento con la colaboración de mi estimable amigo, socio, Jacobo Maximiliano, fundador de formacioneninversión.com. Muchas gracias, Jacobo, y buenos días. Buenos días y deseando empezar el programa como cada sábado. Es lo que más me motiva de la semana. Gracias, maestro. Continuamos porque traemos a una serie de personas que ya han demostrado, en base a experiencia, tras récord, resultados, que son dominantes en sus campos de inversión. Y voy a empezar a presentar a cada uno de ellos que han accedido y a los que estamos agradecidos. Uno de ellos es Jorge Campos, que ha decidido cambiarse el apellido por Fields, que es Campos en inglés, y se denomina como emprendedor, y además es pues uno de los socios fundadores de Cupido Capital, un fondo de inversión Venture Capital que invierte en startups en fase presemilla. Pero bueno, que mejor nos lo cuente él. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, Félix. Un placer estar otra vez más aquí contigo en la fábrica. Igualmente, maestro, ya sabes que esta es tu casa y me encanta tenerte aquí conmigo. Y continuamos con un peso pesado del ecosistema de emprendimiento. Se autodenomina inversor y emprendedor en serie, habiendo creado 4 empresas y habiendo vendido 3, de las cuales fueron vendidas 2, una a Electronic Arts y 2 a Michelin. Es Business Angel desde 2012 y ha invertido más la friolera de 400.000 euros o más en más de 30 startups. De hecho, ya ha conseguido su primer exit, que lo hizo parcialmente, ¿no? Con un por 50. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Jesús Alonso Gallo. Hola, buenos días. Pues nada, estoy encantado de participar y compartir con la audiencia y con los compañeros lo que ocurra. Yo estoy muy esperanzado de que vamos a tener preguntas muy interesantes. Ya verás, te va a encantar el programa, maestro. Muchas gracias por venir y por asistir. Y bueno, voy a seguir presentando a nuestros grandes, ¿no? El siguiente es Giancarlo Prisco, italiano de nacimiento y apasionado de los mercados financieros, licenciado en Economía de los Mercados por la Universidad de Bérgamo en Italia y actualmente es trader profesional y bueno, analista técnico independiente. Buenos días, Giancarlo, ¿cómo estás? Hola, Félix, buenos días, un placer estar aquí con vosotros. El placer es mío, como siempre. Y por último voy a presentar a Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Alcena, y bueno, que lleva los mercados financieros de 2005, habiendo impartido clases en bolsa.com, y bueno, uno de los pioneros en España a nivel de especulación, ¿no?, en bolsa. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno, clasesdebolsa.com es donde había empezado. Clasesdebolsa.com. Muy bien, muy bien. Sí, y bueno, y una vez que me dediqué tanto a la formación como a aprender yo mismo por aquel entonces, casi recién licenciado, y bueno, pues actualmente gestiono, como has dicho, el fondo GPM Acción, que es un fondo mixto moderado, y soy de un perfil conservador, moderado a la hora de invertir, intentando tener rentabilidades del 4% anuales, que es lo que estamos consiguiendo sin apenas riesgo, que es un poco lo que estamos fuera de intentar
conseguir grandes revalorizaciones, porque eso es complicado, ¿no? Y sobre todo mantener también la psicología tanto tuya como de los inversores que contigo están en el proyecto y partícipes del fondo de inversión en el que invierten. Así que también, como los demás, estoy aquí comiéndome las uñas, esperando a ver qué preguntas nos vais a hacer y cómo vamos a responderlas a este experimento que has preparado. Bueno. Es que, Jorge, has hablado de psicología y claro, no he presentado a la última en Discordia y no la he presentado a sabiendas de que no lo he hecho a propósito, ¿no? Porque antes de nada, quiero dejar claro a nuestros oyentes y a las personas que nos estéis escuchando que Jorge y Jesús, Jorge Fields, Jorge Campos y Jesús Alonso Gallo, son lo que se denominaría inversores cualificados, inversores sofisticados, en un ecosistema más centrado en emprendimiento y en startups, en empresas no cotizadas, por lo cual podemos entender desde el inicio de que es una inversión a largo plazo, ¿vale? No es lo mismo que invertir en bolsa como hacen Giancarlo o como hacen Jorge Ufano, que al fin y al cabo ellos son gestores de posiciones en mercados líquidos y entonces ellos están más expuestos a esa volatilidad del mercado, a los precios, y su psicología puede ser completamente diferente. Y bueno, pues ¿por qué no intentar entender a cada uno desde su punto de vista, siendo los cuatro expertos en sus campos de inversión que ya han demostrado resultados? Y por eso, pues chicos, os traigo una sorpresa. Os quiero presentar a Margarita, que es psicóloga clínica por la Universidad Pontificia de Comillas y además hizo el máster en psicología forense como perito psicológico y es experta en técnicas proyectivas y test de Rorschach. A mí me deja alucinado porque cuando me pasó el currículum digo, madre mía, yo lo único que puedo decir es que Margarita, aparte de que se está formando en formación en inversión.com, es una trader y una inversora increíble y tiene una capacidad maravillosa para poder entender la psicología de los mercados. Y le dije, oye, ¿te parece si conocemos a 4 de los mejores gestores e inversores del país y intentamos desgranar las implicaciones psicológicas de sus inversiones, si somos capaces de hacerlo? Y dijo, feliz, adelante. Así que me gustaría darle la bienvenida a Margarita. Buenos días. Buenos días, Félix. Muchísimas gracias. La verdad es que es todo un honor estar aquí con vosotros y con profesionales de la talla de los invitados. Pues te lo agradezco más a ti, porque la verdad es que los invitados van a flipar con lo que van a vivir hoy en el programa. Antes de nada, y antes de dar paso... Bueno, vamos a dar paso primero a Jacobo, para que pueda decir el ganador del concurso de la semana pasada y pueda decir la frase del día. Gracias, Félix. Lo primero que tengo que decir es mandarle un fuerte abrazo a Margarita, que es una excelente alumna y mejor psicóloga. Nosotros, de broma, entre comillas, la llamamos Wendy Margaret Road, que es una de las protagonistas de la serie Billions y que es especialista en mejorar los rendimientos de todo el equipo de trabajo de la serie. Hecho ese matiz, quería comentar que el ganador de la semana pasada es Miguel Ángel Palacios González, que se ponga en contacto con nosotros a través de, ya le hemos escrito un email para darle el premio, que es un mes dentro de la Academia de Formación en Inversión de forma totalmente gratuita. La pregunta era, dime 3 de los 10 grandes bufetes de abogados de España, según el medio informativo Expansión, y había varios, él ha comentado 4 Casas, Garrigues, Gómez Acebo, ¿vale? Y en cuanto a la frase del día, afinad los oídos, concentraros porque es una gran frase. Y dice así, la dijo Plutarco, no necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asienten cuando yo asiento. Mi sombra lo hace mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Explícanoslo. Pues Plutarco lo que te venía a decir es que tú necesitas amigos que te digan las verdades del barquero. Lo que quiere decir es que Plutarco vio claramente que los amigos que son las lapas, los que están contigo cuando las cosas van bien y se dan cuando las cosas van mal, esos no los quieres. Tú los que necesitas son los que te dan críticas constructivas y feedback indispensables para desarrollar tus ambiciones. De hecho, el programa de hoy está basado al final en Ipso te iure, conócete a ti mismo, y vamos a ver esos perfiles que Marga va a describir con los invitados, y de ahí que esas críticas constructivas, ese conócete a ti mismo, va a dar gloria a los usuarios y va a permitir conocer tu sesgo de inversor. Pues muchísimas gracias, Jack, como siempre, y la verdad es que una frase realmente inspiradora y maravillosa.
Me gustaría hacer una pequeña introducción para que todos los que nos estén escuchando entiendan por qué hablamos de psicología. Es decir, creemos que invertir y ganar dinero es sencillo, invertir lo puede hacer cualquiera, ganar dinero es otra cosa diferente. La psicología influye en la toma de todas nuestras decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Y, por supuesto, invertir o realizar trading en los mercados financieros no va a ser de menos, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que la tensión, el miedo, el pánico, la alegría, la euforia, todos esos sentimientos generan ansiedad o generan momentos en los que nos creemos los reyes del mambo, ¿vale? Por lo cual, a la hora de invertir, precisamente gestionar bien las emociones es algo fundamental para poder tener éxito a medio y largo plazo. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, abogamos es, creemos que, y de hecho Jorge Ufano lo ha dicho y me ha encantado cuando lo ha comentado, que dice, nosotros nos centramos en intentar con el mínimo riesgo obtener un 4% anual. Y dices tú, eso es consistencia. Porque la consistencia y cuando nuestra visión y nuestra cultura es a largo plazo, realmente es cuando podemos obtener el éxito. Y aquí quiero dar paso a Margarita porque relativo a todo esto que acabo de contar ahora mismo, ella pues tiene preparado algo para vosotros. Así que te doy paso, Margarita, por si quieres empezar con las cuestiones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo has definido muy bien. La psicología está presente en todos los ámbitos de la vida. Y bueno, a colación de tener aquí a estos 4 maravillosos expertos, pues me gustaría un poquito hacerles unas preguntas dedicadas a ese ámbito y cómo han podido ellos hacer un poquito el control de las emociones para conseguir el éxito profesional en el que están, ¿vale? Entonces, bueno, os hago una pregunta inicialmente a todos, ¿vale? Porque actualmente es lo que decimos, sois personas con un amplio historial de éxito profesional y me gustaría que echaseis la vista detrás y después de todo lo vivido, que me dijeseis la importancia que le daríais hoy en día a la psicología en el mundo de la inversión. ¿Queréis empezar Jorge Fields y Jesús Alonso? Venga, yo le doy sin problemas. Venga, adelante. Encantado. Pues mira, yo te diría que mirando hacia atrás, bueno, incluso mirando hoy en día hacia adelante, al final de lo que te das cuenta es de que el ser humano, sobre todo aquellas personas que son inteligentes, tienen una capacidad increíble para autojustificarse. Entonces, tú eres capaz, por el conocimiento que tienes, por la capacidad que tienes, de ser capaz de tomar una decisión probablemente basada en una emoción que no tiene por qué ser negativa y luego darle forma y darle una estructura para que cuadre dentro de un modelo y decir, no, esta fue una decisión que pudo salir bien o pudo salir mal, pero lo hice por unas determinadas formas y por eso yo nunca me equivoqué. Creo que la diferencia entre un inversor que avanza, que mejora, que perfila su método, es el entender realmente por qué toma decisiones y entender por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo nos sentimos, creo que es la base de la psicología. ¿Y eso cómo se traslada en tu histórico de inversor, como inversor? Bueno, pues por ejemplo, lo que hace es que te das cuenta de que hay muchas veces que tú estás entusiasmado, por ejemplo, en nuestro caso, porque tú te proyectas en la imagen del emprendedor y quieres que las cosas le salgan bien, sientes que comparte tus valores y decides dejar de mirar otras cosas porque quieres que salga bien, y como quieres que salga bien, inviertes, y como quieres ayudarle, le ayudas, pero dejas de seguir tu sentimiento, dejas de seguir tu raciocinio, empiezas a seguir tu sentimiento, y cuando te quieres dar cuenta, pues ya es demasiado tarde. Pero yo digo que el drama es que la mayoría de nosotros somos capaces luego de autojustificarnos y decir, no, pues tuvo mala suerte, fue el mercado, fue cualquier cosa. No, fue que no tomaste la decisión utilizando las variables correctas. Jesús, perdón, Margarita. Perdón. No, adelante, Margarita, perdóname. Es que tengo curiosidad porque me parece muy interesante lo que acaba de comentar y es muy cierto en muchas personas, pero el hecho de haberte dado cuenta ¿te ayuda a lo mejor ahora a controlar eso o te sigas dejando llevar por esa capacidad de autojustificación? Pues creo que es como un círculo vicioso en el cual probablemente lo siga cometiendo. Lo que ocurre es que esa parte de inteligencia que te sirve para autojustificarte también hace que cuando vuelvas exactamente a la misma situación pues te puedas dar cuenta. Lo que ocurre es que te llega una situación diferente y tú tiendes a autoengañarte una vez más. Lo que ocurre es que como eres más experto, pues eres capaz de paliarlo de alguna forma o cometes otro tipo de errores, pero al final tú sigues avanzando y
a diferencia a lo mejor del formato de la bolsa, que de lo que va desde el final, saber que vas a acertar y vas a fallar, y intentar fallar un poquito menos de lo que aciertas. En el caso de las startups, se trata de acertar muy bien una vez, tanto cuando eres emprendedor como cuando eres inversor. Entonces, es más una cuestión de ir poquito a poco mejorando que el intentar tomar siempre un poquito mejor decisión que la anterior. No sé si me explico. Sí, que buscas un equilibrio. ¿Eso te pasa a ti, Jesús? ¿O no? Bueno, yo creo que muchos inversores privados, por ejemplo, a mí me gusta menos el término business angel, porque el apelativo ángel con cosas de dinero como que no lo veo, ¿no? O sea, lo que yo he visto más bien es demonios. O si hablamos de especies de peces, he visto más tiburones que lindos pececillos. Entonces, yo me defino mejor como un inversor privado. Tengo un método de inversión y como no tengo que darle cuentas a nadie, me lo salto cada vez que me da la gana. Esto que parece pues no tener método, resulta que no es así, porque con el paso del tiempo te das cuenta que en realidad hay una parte de las decisiones que tomas como inversor que no tienen que ver con los sesgos subconscientes, no tienen que ver con tu experiencia, con lo que tú has registrado en tu tesis de inversión, en tu metodología, lo que ha ido a favor, en contra. Hay un momento en que el instinto te da esa diferencia sobre seguir un patrón. Y había esta mañana, en no sé qué cosa que leí, un ejemplo que lo explicaba perfectamente, y era el gran inversor de Y Combinator explicando cómo conversa con los chicos que han creado Airbnb y no le gustaba el modelo, no le gustaba lo mal que estaban ejecutando, no vendían un pimiento, entonces inventaron la vaina de hacer unas cajas de cereales y poner con unos diseños tipo cómic las caritas de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Entonces se presentaba Obama y su competidor y ellos vendieron estas cajas de cereales que les diseñó un tipo en la universidad por 4 perras y facturaron $30,000 en una semana, y este hombre de Y Combinator invirtió $20,000 y le dieron el 6% del capital de Airbnb. Dijo, no me gustaba la empresa, no me gustaba el modelo, no me gustaba cómo estaban ejecutando, pero ver cómo estos tipos en 10 minutos se inventaron una tontería para facturar, fueron a los supermercados, no vendieron nada, pivotaron, mandaron las cajas de cereales a los periodistas y acabaron haciendo una entrevista en CNN y la empresa despegó. Me convenció de que ellos serían capaces de resolver cualquier contingencia, cualquier dificultad, y les dije, pues oye, pues os doy $20,000 y me dais el 6% de la compañía y el resto es historia. Yo creo que nosotros tenemos que tener un método y después tenemos que tener la capacidad de saltarnos nuestro método. ¿Quieres comentar algo más, Marga? Bueno, yo creo que esa capacidad que nos está contando Jesús de saltarnos nuestro método y la experiencia que adquirimos, lo que dice un poco del instinto, ahí es donde reside también un poco nuestra psicología, ¿no? Y la evolución que tenemos a nivel personal con ese conocimiento. Y es lo que te permite, a lo mejor, hacer un poco uso de ese instinto que te da la experiencia. Me parece muy, muy buen aporte. Gracias, Jesús.
Trabajáis ambos la intuición y eso es, aunque comentaba Jesús que hay que dejarlo un poco de lado, al final la intuición no deja de trabajar ahí. Te saltas el método porque ves algo que no está dentro de tu método, pero que puede... Pero oye, ¿por qué no? ¿No? Si al final entra dentro de tu capacidad, pues se puede llegar a realizar. Giancarlo y Jorge Ufano, un poco basándonos en la misma pregunta, pero ya en vuestra experiencia, ¿no? Como bien decía Marga, sois personas con un amplio historial de éxito profesional y echando la vista atrás, pues ¿qué importancia le daríais hoy a la psicología respecto a todo lo que habéis vivido hasta el momento? Si quieres, empieza tú, Giancarlo. Sí, vale, no quería, no sé si quería empezar Jorge, pero vale. No, bueno, estaba esperando a que empezara. Yo concluyo. Sí, mira, personalmente opino que la psicología en el trading es algo que muestra un poco la realidad del ser humano. Significa que normalmente sabemos que las personas tienden a ponerse máscara en la vida real y cuando hacen trading, la mayoría se olvida que esas máscaras no son lo que realmente son, todos los miedos, todo lo que no se quiere ver, aparecen de golpe cuando empieza a pulsar el botón compra y vende. No es un caso que un amigo mío me decía siempre, y le doy siempre razón, que el trading sería una materia de estudiar en la Facultad de Psicología, propiamente porque es uno de los elementos que más muestra nuestras debilidades, todo lo que no queremos que los demás tienen que ver, pero luego nosotros sabemos que existe, pero tendemos a cerrar los ojos y luego cuando operamos sale todo lo que normalmente no aparecería. La gente que rompe las pantallas, vuelan ordenadores del balcón y cosas de este tipo, que por mi experiencia son cosas que he asistido y son bastante escalofriantes. Yo personalmente opino, mi experiencia es un poco particular porque quiero decir que muy relacionada con una vida muy dura que he sufrido para llegar donde estoy, porque he sufrido la crisis del 2008, tuve que empezar desde cero, pasado 5 años durísimo, donde tenía problemas para llegar al final del mes. Y en el trading he encontrado un camino donde he podido aplicar lo que es un poco el principio de mi vida, que puedo resumir en el concepto de resiliencia. Significa, me conecto con el concepto de intuición de mi colega anteriormente, que apruebo en pleno, porque prácticamente mi vida es una suma de intuiciones y una suma de fracasos brutales, donde yo... Bueno, aprendizajes, ¿no? Aprendizajes. Sí, es un aprendizaje porque el trading es una suma de fracaso, no es una suma de éxito, eso se sabe. La inversión en general es esto, pero en mi caso he juntado una serie de situaciones muy extremas donde he desarrollado un poco lo que mi madre llama la cabezonería que tengo, que nunca he visto una persona tan cabezona. Significa que cuando me he puesto un objetivo, lo persigo hasta el final. ¿Cuáles son las problemáticas realmente que luego se encuentran en este camino? El problema de fondo es que me parece que lo ha dicho Napoleón, si recuerdo bien, que antes de ganar las batallas, tiene que ganarte a ti mismo. Significa que si yo no hacía un proceso donde yo entendía exactamente qué es que yo soy realmente, no puedo empezar un percurso donde puedo crecer. Entonces el problema de fondo es que la mayoría de las personas, en mi opinión, fracasan en el trading porque no hacen un proceso donde aceptan la realidad de lo que son y a partir de allí empezar un proceso que podemos llamar cambio, donde nosotros podemos llegar muy lejos. Obviamente el percurso del trading es muy difícil propiamente porque mentalmente te tiene que acostumbrar a una serie de fracasos continuos que sí o sí tienen que llegar, una cuenta que se funde, una operación mal gestionada, a veces llega muy cerca al borde de la ruina, porque yo personalmente he tenido la suerte de hacerlo casi 3 veces, así que he podido experimentar en profundo qué significa lo que podemos llamar agujero negro, ¿no? Y allí es cuando tú encuentras realmente tu carácter. Es un proceso, creo que mi proceso ha sido un poco más extremo de lo demás, porque por una simple razón, porque no tenía otro tipo de ingreso y entonces he tenido que apoyar toda mi
mi fuerza, mis esfuerzos en este percurso. Obviamente, admito que no es la mejor solución para empezar, porque No, es aquí una de elección por hecho, la vida y justo es con lo que muy acabas de difícil. decir, me encantaría escuchar a Marga, porque, eh, claro, al final eso que tú has vivido y que tú has salido de ahí, ¿no? Es Sí. un ejemplo claro, ¿no? De superación, De superación. efectivamente. Sí, sí. Yo creo que es un proceso por el que pasan muchos traders y es muy normal en el mundo de la inversión. Yo creo que más en el corto plazo, lógicamente, porque las experiencias son extremas, ¿no? Y bueno, el perder todo el capital yo creo que es algo que le ha ocurrido a mucha gente. Y yo creo que está muy bien lo que nos ha contado Giancarlo, porque hay que aprovechar esos momentos que si no has podido evitar estar en ellos, para lo que él dice, un poquito conocerse a sí mismo, tocar fondo, ¿no? Y aprender de sí mismo y tirar para adelante y salir adelante, que es una enseñanza muy dura, pero muy buena. ¿Y tú, Jorge Ufano, cómo te afecta esto a ti? Es decir, ¿en qué te sientes identificado con todo lo que ha dicho Giancarlo? Pues la verdad es que de todos los compañeros me he sentido identificado en varias cosas y bueno, yo creo que, por lo menos en mi caso, creo que antes, o por lo menos lo que yo entiendo de los últimos años, creo que la psicología es importante, pero que solo con psicología no, aunque seas el mejor, la persona con mayor resiliencia, que es una palabra que también a mí me gusta mucho y comparto, de saber levantarte ante todas las calamidades que puedes ir sufriendo en la vida y al día siguiente pues intentar tener ese digamos, impulso para volver a rehacer las cosas y volver a intentarlo y volver a darte contra la pared todas las veces que sean necesarias hasta que al final pues puedes conseguir tu objetivo. Creo que es importante, pero creo que en el mundo de la inversión, si no tienes un buen método, por mucha psicología que tengas, no vas a llegar lejos. Es decir, tienes que saber que tienes una estrategia que a largo plazo da dinero, confiar en ella. Estoy también de acuerdo que en algunos momentos esa intuición puede hacer que incumplas una parte de tu método, pero sabiendo bien el motivo de por qué lo estás haciendo en un momento determinado. Entonces, pero enfocando yo tendría primero un buen método, luego una confianza en ese método que es fruto de haberlo entendido, pulido, incluso a nivel de con estadísticas o con programas, saber cuantificar más o menos cuál es el riesgo máximo que estás teniendo a la hora de implementarlo en una determinada cartera, una estrategia determinada, cuál es el beneficio que esperas conseguir, cuál es el que de aquí a 10 años el beneficio medio que se espera, y cuantificar todo, saber cuál es la racha máxima de pérdidas, que es muy importante para saber que luego tener confianza cuando llegue, porque tarde o temprano a todo inversor o trader vamos a tener una racha de pérdidas, un drawdown, ¿no? Y una vez que tienes eso bien claro, yo creo que sí que ahí la psicología sí que es importante, porque sobre todo en esas malas rachas tienes una serie de sentimientos que te pueden hacer que dejes de cumplir tu propio método, no de una manera consciente de, como antes comentaba mi compañero, de que no lo haces porque esa intuición que tienes, sino que no lo haces por ese desasosiego, por ese creerte tú mejor que tu propio método o que el mercado, y que en algunos momentos, fruto de esa ira, o de ese tilt, es una palabra que proviene del mundo del póker y que yo me dediqué profesionalmente unos años y creo que me ayudó muchísimo a la hora de manejar y de enfrentarme continuamente a ese aspecto, digamos, de psique de uno y de tener ese estado de ansiedad en algunas ocasiones o de cabreo con uno mismo o con el efecto del azar a corto plazo, ¿no? Y que hay que ir manejándolo, midiéndolo, tolerándolo. Y creo que finalmente sí que todo eso sumado, ese control de ti mismo, ese conocerte a ti mismo, ese saber que muchas veces estás teniendo un enfoque de que parece que lo único que es ese momento malo que estás viviendo en una mala racha, si esto, por ejemplo, tu profesión, o si has invertido mucho dinero y estás perdiendo, estás poniendo en cuestión tu propia capacidad económica. En mi caso no ha pasado, yo siempre he sido bastante moderado, bastante conservador y ha ocurrido, me ocurre más profesionalmente ahora, pues cuando a lo mejor tenemos una pérdida del 5 o 6% en un determinado año o un determinado trimestre, pues porque el mercado ha caído mucho, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en febrero, en marzo, pero aún así, más que sufrir por mi propio patrimonio que tengo en el fondo, esto quizás es una raíz más de llevar el patrimonio de otros, a diferencia de ser tu propio
tú como propio trader o llevar tu propio patrimonio únicamente. Digamos que por el dinero que yo tengo invertido en mi propio fondo, el de mi familia, no me preocupo, no sufro por ello. Sufro a lo mejor por el último partícipe que entró hace 3 meses y que justo entró en máximos y ahora fruto de esta mala racha pues está una pérdida que él sé que a lo mejor, probablemente muchas veces luego hablas con los clientes y están, vamos, ni se han enterado y están tranquilamente, pero es como que tú te pones en su lugar y piensas que pueden estar sufriendo y diciendo, uy, justo entré en el peor momento y casi sufres tú más por ellos que por ti mismo, ¿no? Lo digo porque en mi caso, por ejemplo, como la inversión que realizamos es bastante conservadora, es un fondo moderado, no tenemos grandes oscilaciones que te pueden dejar de dormir, pero aún así sí que siento yo como gestor a veces esa mala sensación después de una jornada del trabajo, que a lo mejor ha sido fruto simplemente de que has cumplido el método, pero el mercado se ha movido de otra forma y lo piensas más por los demás quizás que por ti. Quizás a lo mejor es lo que ahora tengo que un poco cambiar y es la diferencia entre gestionar tu propia cartera, tu propio patrimonio y a lo mejor gestionar un fondo de inversión donde ya gestionas patrimonio de otras personas, ¿no? Algunos los conoces, otros no, pero siempre quieres lo mejor para ellos también, ¿no? Fíjate, Jorge, hay una frase que me dijo mi padre un día, yo iba con él en el coche y me dice, ¿sabes por qué el sector inmobiliario es el sector donde más se invierte? Y le digo, no sé, la verdad no tengo ni idea, por el alquiler, por tal. Me dijo, no, porque no cotiza en bolsa. Entonces, la razón general del perfil de inversor es precisamente un poco por lo que cuentas, ¿no? De que tú te sientes, tú has estado muy supeditado, al igual que Giancarlo, a movimientos del mercado y que siguiendo tu propio método a veces va mal. En el caso de la historia que ha contado Jesús Alonso, pues pasa todo lo contrario. Una persona que no ha seguido su método y va e invierte en uno de las startups más valiosas del mundo. Entonces, fijaos un poco el impacto psicológico de invertir en cada uno de los puntos. Sí, pero yo estoy de acuerdo en esa y con el largo del tiempo. Yo al principio era mucho de mi método y muchas personas, y he trabajado con personas ortodoxas totalmente con un determinado método que probablemente has probado una significancia estadística, que en el mercado todo es basado en un histórico previo. Es decir, a diferencia, a lo mejor, antes mencionaba el póker tiene para mí más ventaja ganadora que en los mercados, teniendo una buena estrategia. Sobre todo hace años que las personas con las que jugabas pues tenían menos conocimientos. Entonces ahí sí que es todo, es probabilidad, matemáticas, es algo que te basas en un patrón que probablemente sea mucho más probabilístico, real, o estadístico, basado en, pues como los ejercicios que hacíamos en el colegio en matemáticas de sacar bolas. Esto que estás diciendo me encanta, porque además, ¿sabes qué? Claro, sí, dime. Pues no, porque se lo voy a preguntar a Jorge y a Jesús, pero bueno, termina, perdona. Y termino, es un minuto solamente. Pero en bolsa sí que es más basado en cosas que son históricos. Al final, un determinado patrón, una determinada pauta que puede estar explotando está basado en un histórico. Es cierto que es un histórico que está basado en la psique de las personas y que las personas somos las mismas o similares ahora que hace 30 o 40 años. Por lo tanto, por lo menos en los sentimientos, que es algo casi antropológico que podemos llegar a tener de miedo, de euforia, de creernos que somos mejor que nadie cuando nos va muy bien, de pensar que somos lo peor y estar hundidos cuando nos va mal, de intentar recuperar una pérdida que si he comprado, pues tener que salir con la posición en ganancias, aunque sea de €1, pero mientras está en pérdida no la voy a vender en ningún momento, el hecho de que también para mí muy importante, que una pérdida nos afecta mucho más que si ganamos 100 tenemos una felicidad que si se pudiese medir en puntos es menor que el coste que nos da una pérdida de esos mismos 100. Todo eso que además son elementos psicológicos de Kahneman, de Bers, que está demostrado, ¿no?, en lo que es la psicología del comportamiento, se lleva o se puede llevar a la realidad y las personas seguimos siendo así. Y de ahí salen pautas en los mercados que explotamos. Pero esas pautas son a lo largo de un histórico y de una psique de las personas en algunos casos que por eso siguen funcionando y funcionan con el cabo del tiempo. Margarita, ¿quieres comentar algo? A ver, a raíz de lo que a raíz de lo que ha comentado Ufano, yo estoy totalmente de acuerdo en la parte que ha dicho de que lo importante, aparte de la psicología, por supuesto, es tener un método y una estrategia. Yo siempre digo que la parte psicológica es fundamental, pero por supuesto la mejor manera de controlar los miedos y las debilidades siempre es la formación.
el conocer, pues eso, tener un método, saber lo que estás haciendo, tener confianza, que también lo ha dicho Ufano, en lo que estás haciendo, ¿no? Y a raíz de eso luego ya tienes otro tipo de problemas psicológicos, como los que ha comentado, por una operación o por unas circunstancias concretas, pero controlas muchísimo mejor tus emociones cuando realmente conoces y tienes conocimiento de lo que estás manejando, ¿no? Creo que es muy importante la formación en este tema y siempre, y yo no me canso de decir que la formación nos da mucha tranquilidad y el saber lo que estamos haciendo. Efectivamente, además una cosa que ha dicho también Jorge es que el histórico, al final nos basamos en histórico y el histórico también nos da confianza. Al final eso también es entender lo que ha pasado, ¿no? Y que podría volver a pasar. Somos animales de costumbres, efectivamente. Pues tengo un regalo para vosotros, para todos los que estáis aquí hoy. Me gustaría que lo disfrutarais. Os lo dedicamos sobre todo por vuestro tiempo. Bueno, y con esta canción de Alegría de Vivir, que básicamente es lo que tenemos que, en lo que nos tenemos que basar todos, ¿no? En tener en cuenta de que seguimos vivos, seguimos disfrutando de la vida, que si fallamos en nuestras tomas de decisiones, no quedarnos y obcecarnos solo en ese punto, sino darnos cuenta de que hay cosas maravillosas para disfrutar, amigos, familiares y nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, como decía Giancarlo, que me ha parecido absolutamente increíble vuestras aportaciones. Mil gracias a todos. Y bueno, pues le voy a dar paso a Margarita, porque me gustaría, Marga, entre los dos, hablar con Jorge y con Jesús, con Jorge Fields, claro, porque les has hecho, he leído aquí en las preguntas que me has pasado, que les queríamos preguntar sobre las emociones y los anhelos de las personas que han desarrollado la idea y el producto de aquellas empresas. No sé si que lo quieres enfocar así. Te doy a ti paso. Sí, era más que nada porque, bueno, la pregunta va más enfocada a vosotros trabajáis con emprendedores, ¿no? Y invertís en emprendedores y eso trabajáis con sus sentimientos y las fuerzas y las ganas que le han puesto en ese desarrollo y en esa empresa. Y quería saber cómo manejáis o cómo hacéis para mantener la objetividad y no dejaros un poco llevar por los sentimientos y la empatía y supongo que la relación que acabáis manteniendo con ellos. Yo te puedo hacer un resumen. El resumen es que yo empecé a invertir en emprendedores que les brillaran los ojos. Yo tenía mi método y mi método era, yo solo voy a invertir en emprendedores y emprendedoras que les brillen los ojos, que tengan la mirada del tigre y que cumplan con todo el Excel que yo tengo de condiciones que son obligatorias. Y entonces, si no cumplen con todo, pues no invertiré en ellos. Empecé en 2012, estamos en 2020 y la última contabilidad que he realizado me lleva a reconocer públicamente que tengo en estos momentos 42 inversiones realizadas. 42. Joder, yo he hecho más de 30, por no pillarme los dedos, tío. Pero han palmado 4, entonces de las 42 la razón ha sido lo que dice Margarita. Oye, ¿cómo haces para no caer enamorado de tus participadas y de sus anhelos e ilusiones y sueños? En mi caso, yo firmando cheques, o sea, lo que hago es firmar cheques como un poseso y tengo un método
que no sirve de nada. Y también tengo que añadir una cosa. Algunas de las participadas de mi portfolio que me van a dar latir mejor han sido emprendedores que me han perseguido a mí porque yo les he rechazado y ellos han regresado sobre mis pasos una y otra vez, demostrando una resiliencia a prueba de bomba, y les he dicho que no varias veces y han perseverado hasta que han conseguido que les firmara un cheque. Por lo tanto, yo creo que eso se ha corrido la voz y la gente me persigue hasta el fin. Es lo que me pasa. Bueno, para explicar el concepto TIR, igualmente para quien nos escuche, es tasa interna de retorno, que es básicamente la expectativa de porcentaje de rentabilidad que espera Jesús anual. Adelante, Marga. Perdona, Jesús. No, ya, yo he terminado. Bueno, no sé si Jorge quiere añadir algo a lo que ha dicho Jesús con respecto a eso. Sí, bueno, yo creo que en concreto, hablando también de ese, en paralelo de esa psicología, yo sí que creo que hay uno o dos perfiles de emprendedor en los que se ve muy claro que tiene lo que tiene que tener que un proyecto salga adelante. Entonces, de hecho, nosotros que desde Cupido invertimos en fase pre-seed, hacemos o solo tenemos la posibilidad de hacer una due diligence de la persona mucho antes que la del negocio, porque muchas veces el negocio acaba de empezar o no existe. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar de intentar ver qué dinámicas tiene el emprendedor consigo mismo y las que tiene con su equipo. Entonces, al final, tú de lo que te das cuenta es de que existe un patrón y que los emprendedores que han triunfado tienden a ser unos líderes de unas características muy concretas, que están reforzados por un equipo muy concreto, que tienen unas dinámicas familiares y de amistades muy concretas. Entonces, nuestro trabajo muchas veces consiste más en identificar ese tipo de patrones psicológicos que en intentar analizar los negocios de una forma muy profunda, porque el emprendedor que es bueno se reinventa, como comentaba Jesús de los chicos de Airbnb. Sí que es verdad que tú una vez que te puedes dejar seducir y muchas veces te pueden engañar y pueden impostar, pero lo cierto es que hay ciertas dinámicas que son tan básicas, les haces preguntas sobre sus valores, sobre cómo han respondido a cosas en el pasado y solo por su forma de explicarse, de justificarse, de intentar explicar las situaciones o las decisiones que tomaron en el pasado, te dan un buen indicador de cómo podrían llegar a afrontarlas en el futuro, y ahí ya donde entra tu experiencia como inversor o emprendedor para entender si esas son las dinámicas de una empresa que puede triunfar o de algo que realmente no puede llegar muy lejos. Hombre, yo puedo decir que vosotros sois inversores de éxito porque habéis sido emprendedores previamente. Pues obviamente, o sea, tiene mucha relación, seguramente. ¿Y cómo habéis solucionado, como dice Félix muchas veces, no sé si os ha ocurrido, el que vosotros mismos os hayáis enamorado de una empresa en la que estáis trabajando o invirtiendo? Sí, eso en nuestro caso no tiene por qué ser negativo. No tiene... O sea, en nuestro caso, nuestro método en Cupido Capital, o sea, se llama Cupido Capital porque el objetivo es el enamoramiento entre los emprendedores y los inversores y los emprendedores. Nosotros no podemos entrar en fase presemilla si nuestra metodología está basada en una matriz, en un modelo financiero y en unos KPIs. Cuando tú estás invirtiendo en un PowerPoint que tiene colores, donde no se ha construido nada, no se ha validado la idea, no hay product market fit, nadie sabe si los clientes te dirán que te vayas a esparragar o no. Invertir en eso, el riesgo de esa inversión en esa fase presemilla tiende a infinito. Entonces nosotros nos enamoramos del equipo emprendedor y hay pues cosas que te hacen pensar que no puedes invertir, como que la empresa sea una idea y sea una idea de una persona y esa persona no tiene las competencias esenciales para que
ejecutar esa idea y tampoco no ha convencido a nadie de que se suba al barco. Con esos mimbres, pues tienes claro que no debes invertir, pero en realidad los mimbres que tienes para que se haga o se produzca el hecho de fabricar el cesto son muy pequeños, y yo creo que la experiencia de haber visto mogollón de situaciones anteriores te da la capacidad para que las decisiones que tomes con un vehículo de inversión en fase presemilla no sean una catástrofe mundial, porque solo te puedes agarrar a la experiencia de haber estado con centenares de emprendedores y ser tú parte de la cosa a evaluar. O sea, Cupido Capital difícilmente estaría bien gestionado por personas que nunca hubieran emprendido y que tuvieran un currículum de haber estado en JP Morgan, en Salomon Brothers o en Goldman Sachs, y que tuvieran una experiencia financiera extraordinaria en otro entorno. Eso no les ayudaría a seleccionar correctamente los emprendedores que van a dar trigo frente a los que son de predicar. Fíjate Jesús, fijaos Jorge y Jesús, que una de las cosas que hacemos, que comentamos, ¿no? Y que está Marga también ahí normalmente, es que utilizamos una teoría muy darwiniana a la hora de tomar en cuenta si nos gusta invertir en una startup o no, para reducir el riesgo, y la psicología, ¿no? Que es cada vez que nos enamoremos, vamos a intentar demostrar por qué no deberíamos enamorarnos. Es decir, cada vez que lleguemos a la conclusión de que algo es maravilloso, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para demostrar que no lo es, que no es maravilloso. Y si no somos capaces de demostrar que no lo es, entonces, adelante. Sí, eso tiene sentido. Pues nada, nos quedan 6 minutos y me gustaría terminar con Giancarlo y con Jorge. Marga, te doy paso por si quieres hacerles una última consulta antes de cerrar. A ver, pues voy a hacer, porque tenía distintas preguntas, pero bueno, la voy a hacer a los dos conjuntamente. Yo creo que, a ver, el trading es en intradía o en la inversión en intradía, sí, o en swing, puede requerir una agilidad, o requiere una agilidad y una rapidez mental importante, ¿no? Y me gustaría saber si ellos utilizan una higiene de vida o unas costumbres para mantener el pleno rendimiento cuando están operando. Giancarlo. Bueno, digamos que mi costumbre es trabajar. Es decir, yo en el tiempo me he pasado un poco de tanto rollo de, ¿cómo puedo decir?, de meditación, hábitos, etcétera. En mi opinión, el problema de fondo es que muchas veces se olvida que esto al final es un trabajo como cualquier otro y hay que hacerlo lo más profesional posible. Así que yo en el tiempo intento mantener siempre un buen equilibrio psicofísico, hago lo posible para tener mi mente ágil, pero el problema de fondo creo que al final una de las cosas que nunca hay que olvidarse cuando se opera claramente en intradía o scalping, como también hago yo, que pide una concentración enorme, es que es tu trabajo y hay que hacerlo lo mejor posible. Es lo que te da de comer, es lo que te da una carrera. Por lo tanto, personalmente soy un poco contra de ofrecer tanta alternativa a las personas, porque sí, un grande gestor, un grande administrador de empresa tiene siempre hábitos muy precisos, pero luego la diferencia, en mi opinión, lo haces cuando tú te pones a trabajar. Es decir, yo personalmente, cuando me siento delante de mis 7 pantallas, porque tengo un poco demasiado, creo, pero tengo que ver todo. La cosa importante es que yo sé lo que tengo que ver, que luego un trade va mal, no pasa nada. Sí, el rollo de la gestión monetaria, todo eso, el trading plan, todo esto hay que tenerlo siempre a la portada. Pero luego yo creo que después de que hago este trabajo desde 12 años, y lo que me siempre ayuda es la determinación
de querer conseguir tus objetivos, la humildad de querer seguir estudiando y mejorándose, sobre todo recordarse que cuando la mañana te despierta es como cualquier otro trabajo. La única palabra que tengo en la cabeza en la mañana es profesionalidad, y eso es lo que a mí me ha dado la vuelta a la esquina, porque sinceramente yo creo que cada persona necesita, sí, su momento de retiro, digamos, ¿no? De retiro, descanso. su momento para encontrar sí mismo. Yo lo digo tranquilamente, no me avergüenzo. Yo en la oración encuentro ese momento. Y esa es la cosa que más me ayuda para seguir en mis proyectos, en mi carrera, etcétera. Pero repito, cuando se trabaja, se trabaja. Es decir, yo he escuchado tantísimas personas decir que hay que hacer unos hábitos, no sé, un ejemplo, ¿no? ¿Cuál era? Una cosa que hacen en Japón. Dime. Te lo digo porque nos queda un minuto y, sí, perdóname, entonces. Y es que me apetece mucho escucharlo. Vas a... ¿Cómo? Sí, Lo digo porque vamos a cerrar el programa y creo que os voy a emplazar, os voy a invitar a que hagamos otro próximamente, porque está muy bien. Y agradeceros muchísimo vuestra experiencia. La verdad es que es una faena, ¿no? Que duremos 1 hora, porque tenéis tanto que contar que nos abrumamos. Me gustaría... En 30 segundos, simplemente por contestar a la pregunta y no dejar a Margarita, simplemente 30 segundos. Yo creo que es importante tener un buen equipo, pues un buen ordenador, una buena conexión, eso es excelente. En mi caso, por ejemplo, al ser un gestor, el problema que hay es que nunca sé en qué momento voy a tener que trabajar más, porque sobre todo me entran mucho más sistemas de los de intradía cuando el mercado se está moviendo mucho y a veces es por noticias totalmente inesperadas y puede ser incluso de madrugada, como ocurrió en febrero y marzo, todas las madrugadas. Y para mí lo que sí que me ayuda muchísimo es, por ejemplo, cuando momentos de picos de ansiedad, pues salir a hacer deporte, salir a correr 25 minutos, tener una dinámica de que por lo menos cada 2 días o ir en bicicleta 1 hora o a correr, porque eso te ayuda a liberar, no sé, cosas y incluso piensas en ese momento, ves las cosas de otra forma y te evades un poco de tu día a día en momentos en los que puedes salir, ¿no? Lógicamente, en el mercado puedes estar más tranquilo. No, desde luego. De hecho, yo me pego duchas calentitas de 10 minutos para despejarme, o sea que imaginaos. Pues nada, aprovecho antes de despedir el programa que darle paso a Jack para que pueda decir el concurso de esta semana y agradeceros vuestra presencia hoy aquí, maestros Jesús, Jorge Ufane, Jorge Campos, Giancarlo y Margarita, porque sois maravillosos. Mil gracias. Jack, te doy paso. Gracias. Bueno, pues para despedir, simplemente decir que enhorabuena a todos los participantes del programa. Ha sido un verdadero placer escucharos. Margarita, sigue pues demostrando tu valía a nivel profesional. Nunca fue el fin sino el camino, como siempre me gusta decir, y os voy a presentar el concurso de la semana, que es muy sencillito. Recordad, tenéis que escribir un mail con la respuesta a info@formacioneninversión.com, repito, info@formacioneninversión.com, y quiero que me digáis, que pongáis 3 secos que os parecen importantes a la hora de invertir. Mandáis un email poniendo pues cualquier seco que vosotros consideráis muy importante. Así que nada más, me despido y que tengáis una buena semana. Muchas gracias, Jacobo. Gracias a todos por seguirnos una semana más en la Fábrica de Inversores. Un fortísimo abrazo y nos vemos en el siguiente finde. Hasta pronto.